Buenas noches. Me alegra mucho para ese segundo encuentro con representantes del pueblo romaní, invitarlos y recibirlos en nuestra casa del Laboratorio de Antropología Aplicada. Para nosotros en la Flaxo, las temáticas de multiculturalidad y de migraciones son un punto importante y que nos preocupa mucho y me alegra que hemos podido repetir este evento como directora del laboratorio. Agradezco especialmente a la Asociación SOR, a la MSK, de haber patrocinado ese evento y de participar de esos dos encuentros que ya vamos haciendo. Voy a dejar la palabra y la moderación a Ailén Franco, que está encargado desde el laboratorio de animar esos espacios y generar este debate sobre pueblos y multiculturalidades en América Latina. Así que dejo a Ailén la palabra y me alegra mucho que podamos seguir esos debates como directora del laboratorio. Estaba muteada. Muchas gracias, Natalie. Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre, como bien me acaban de presentar, es Ailén Franco. Soy profesora de filosofía, diplomada en antropología y, como nombraba recién Natalie, soy miembro del Laboratorio de Antropología Aplicada de Flaxo, que junto con SOR, la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano Romaní, estamos organizando este conversatorio por los 50 años del primer Congreso Internacional Romaní. Ante todo, como adelantaba, quiero agradecerle a Flaxo, a Natalie, directora de la carrera de Antropología y del Laboratorio de Antropología Aplicada, por abrir el espacio para realizar este encuentro, estos encuentros. También agradecerles a todos y a cada uno de los miembros de SOR y por hacerse presentes, por estar siempre para dar una mano, para participar, para apoyar, y también agradecer el apoyo de la MSK y de la IRU que estuvieron bancando este conversatorio, esta idea, este proyecto. Es, como mencionaba recién Natalie, el segundo encuentro que se realiza en conjunto entre el Laboratorio de Antropología Aplicada y SOR. El anterior fue el año pasado, durante el mes de agosto, en conmemoración del Holocausto Gitano. Y agradecer también, obviamente, a cada uno y cada una de ustedes por estar, por participar hoy, por interesarse por la historia y por la cultura de este pueblo tan olvidado y silenciado. Finalmente, y antes de comenzar con las exposiciones que hemos programado para el día de hoy, quisiera darle la palabra a Carlos Álvarez Nazareno, director nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos, que tenemos la suerte y la gratitud inmensa de tenerlo presente. Supongo que ya se ha podido unir el día de hoy, agradecerle por su presencia y por su continuo y profundo compromiso con la causa gitana romaní. Así que, Carlos, si estás por ahí, que me he perdido entre toda la gente, te paso la palabra. Querida Ailén. Gracias. Muchísimas Buenas gracias noches, por la Carlos. presentación. Buenas noches. Bueno, un saludo sobre todo, primero que nada, a todos, todas, todos los integrantes, las integrantes del pueblo gitano. Vaya, primero que nada, un saludo para todos ustedes y el abrazo cordial, sobre todo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, que bueno, sabía de esta actividad, apenas estuvimos hablando con los compañeros del SOR, así que me pidió que particularmente hiciera extensivo un saludo cordial. Por otro lado, bueno, agradecer obviamente a Flaxo, al Laboratorio de Antropología Aplicada, tan importante, sobre todo para pensar desde la perspectiva del conocimiento situado, pero también protagónicamente con les artistas y artífices de todo esto, así que un saludo para Flaxo en ese sentido y un caluroso abrazo para SOR, esta organización que hemos conocido sobre todo el año pasado y con la cual estamos, bueno, comenzando a estrechar lazos de coordinación y de articulación, particularmente
desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí quería, sobre todo, poder participar hoy, primero que nada, sobre todo en la escucha. Me parece muy importante seguir aprendiendo, conociendo, pero sobre todo reafirmando el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y particularmente de la Dirección Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiadas, quien está a mi cargo, y con quien desde este lugar tenemos el compromiso de trabajar para la creación de un programa nacional para el pueblo gitano. Es un gran desafío esto, y lo quiero sobre todo con mucha responsabilidad, pero particularmente con mucho respeto, poder compartirlo hoy. Están varios integrantes del equipo de la dirección participando de este conversatorio que conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, a 50 años de ese gran primer encuentro que realizaron. Sobre todo queríamos estar presentes hoy para reafirmar el compromiso de la Secretaría, pero como le decía, particularmente de nuestra dirección en la construcción de un programa nacional para el pueblo gitano. Queremos escuchar atentamente, escucharles atentamente hoy, porque para nosotros la creación de este programa es un gran desafío. Primero que nada porque no concebimos la creación de un programa nacional para el pueblo gitano sin las organizaciones, sin la participación de las organizaciones, pero también de los integrantes del pueblo gitano, y durante el año pasado intentamos y logramos de algún modo estrechar lazos con las diferentes organizaciones, con los diferentes referentes, pero bueno, queremos a partir de ahora profundizar ese vínculo, acercarles, después del conversatorio que realizamos, de las distintas reuniones particulares con los distintos referentes de la comunidad y de las organizaciones, el primer esbozo de programa para que ustedes puedan recibirlo, puedan criticarlo, puedan complementarlo y puedan, sobre todo, pensar en cómo, a partir de la responsabilidad del Estado Nacional sobre este tema, pero particularmente trabajarlo con ustedes, es uno de los primeros compromisos que queríamos presentar acá. Por otro lado, sobre todo escucharles, porque queremos serles sinceros, yo vengo del movimiento afro y tenemos muchas cosas en particular, sobre todo este debate tan importante que nos plantean hoy, nación o etnia. Creo que es fundamental, no caer en el entramado de las palabras, sino de las concepciones y de los lugares de los cuales nos situamos desde el Estado Nacional, sobre todo para construir este programa nacional, pero sobre todo en la construcción con las organizaciones sociales y para nosotros referentes del pueblo gitano romaní en la Argentina. Por eso esta discusión vinculada a la construcción de nación o de identidad creo que nos parece súper pertinente, y estamos acá para aprender y para escucharles sobre todo. Y otro aspecto fundamental que queríamos también compartir con ustedes en este primer encuentro en el marco de este conversatorio, es la relación con el sistema de Naciones Unidas. La Argentina tiene la responsabilidad de poder responder también entre las recomendaciones internacionales, particularmente del sistema de Naciones Unidas, en relación a qué estrategias de trabajo se viene dando con la comunidad gitana romaní, cuáles son los principales ejes de acción, cuáles son las articulaciones, cuáles son los principales nudos críticos y las políticas vinculadas hacia esta comunidad, y allí nosotros queremos asumir un rol responsable, pero sobre todo también protagónico y de acompañamiento. Por eso queríamos estar hoy acá presentes, para reafirmar el lugar de escucha, pero también el lugar de recepción de demandas y de propuestas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entendemos que Flaxo, también a través del Laboratorio de Antropología Aplicada, puede ser otro actor desde la academia para colaborar en este proceso, así que también queremos tender un puente ahí de enlace y buscar canales de inclusión, de participación, de diálogo, pero sobre todo de fortalecimiento en este plan nacional para la comunidad, para el pueblo gitano, a partir de la promoción de los derechos humanos.
Así que somos todo oídos, encuentren en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y particularmente en nuestra Dirección Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiadas, un espacio desde el Estado Nacional para trabajar de manera conjunta. El año pasado trabajamos mucho con distintas organizaciones más vinculado al apoyo alimentario, producto del impacto de la pandemia, una pandemia que viene afectando a todo el mundo, pero particularmente en la Argentina, y especialmente a las comunidades más vulneradas, gitanas, afromigrantes. Creo que tenemos que desarrollar una mirada particular. El año pasado estuvimos colaborando mucho en eso, y este año estamos también tendiendo puentes para seguir acercando lo que podamos desde la Secretaría, pero sobre todo con todos los referentes de las organizaciones sociales, los referentes de la comunidad. Queremos tender un puente a nivel federal también. Nosotros estamos invitando, coordinando, estimulando a las secretarías de derechos humanos provinciales a trabajar particularmente con la comunidad gitana. Veo que hay algunos integrantes de la comunidad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos Provincial tiene un área particular, la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la provincia, quien trabaja particularmente también la perspectiva y la inclusión o las acciones hacia la comunidad, hacia el pueblo gitano, así que también esta es una instancia para poder intercambiar, pero también en Salta, en Tucumán, en Tierra del Fuego, en Neuquén, en las distintas provincias en la Argentina donde está presente la Secretaría de Derechos Humanos Provincial, encuentren allí un lugar también para acercar sus demandas, propuestas, y bueno, es otro espacio de articulación desde el Estado Nacional. Así que bueno, sobre todo plantear que estamos a su disposición, siempre hemos dejado abierto un canal de diálogo, nuestros teléfonos, los lugares de los mails institucionales, tenemos un equipo de trabajo que está también a disposición, así que acá estamos y muchísimas gracias por la invitación, tanto a SOR, a Flaxo, y bueno, sobre todo al Laboratorio de Antropología Aplicada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, por la presencia, por tus palabras, el compromiso y como decías recién, por la escucha, que es fundamental, escucharnos para poder construir. Muchas gracias. Bueno, el encuentro de hoy, como saben, como aparece en el título, está orientado hacia la conmemoración de los 50 años de lo que fue el primer Congreso Internacional Romaní, y la idea es, a lo largo del conversatorio, ir atravesando diferentes momentos que nos trasladen y nos ofrezcan una mirada respecto de este momento clave en la historia del pueblo gitano, a la vez que nos permitan debatir sobre el presente y el futuro del mismo. Para mayor organización, les vamos a pedir que cualquier duda o consulta le escriban en el chat del encuentro, yo después la voy a estar revisando, para que al final de las palabras de nuestros invitados e invitadas podamos ir dándoles lugar y entretejiendo entre todos y todas este espacio de reflexión. Antes de presentarles al primer expositor, a Damián, quisiera decirles algunas breves palabras para enmarcar la fecha que hoy estamos conmemorando. Ayer, en realidad, 8 de abril, fue un día de lucha contra la discriminación y en pos de la igualdad de oportunidades. Creemos que comenzar a hablar de esta historia, de la historia de este pueblo que ha sido tan discriminado, estigmatizado y silenciado, es el primer paso hacia una deconstrucción del imaginario fuertemente negativizado que hasta el día de hoy impera en nuestra sociedad respecto de los gitanos y gitanas. Imaginario que creo está fundamentado en el desconocimiento en gran medida. Fue el 8 de abril de 1971, hace 50 años, que se realizó en Londres, Inglaterra, el primer Congreso Internacional Romaní, donde familias gitanas de las más diversas procedencias se reunieron con un objetivo común: la unificación y el reconocimiento de su pueblo y sus derechos. Este encuentro, como dijimos, como hemos estado hablando, es de crucial importancia para la historia, en la medida en que es a partir de allí que se reconoce a la etnia romaní de manera internacional. Es en este momento que se crea una bandera y un himno propios como símbolos fundamentales
así como la declaración de su existencia como un único pueblo, una nación transterritorial. Es entonces a partir de allí que se conoce como el Día Internacional del Pueblo Gitano, y como mencionaba recién Carlos, y como deslizamos en la presentación, hay aún mucho por seguir discutiendo, hay muchas preguntas que siguen resonando y que buscaremos abordar hoy en el conversatorio. Si forman los gitanos una etnia o una nación, cuál es el motivo de su organización internacional, qué es aquello que les unifica, cuáles son los principales desafíos para los próximos 50 años. Ahora sí, me llamo al silencio para dejarles con Damián Cristo, gitano, presidente de SOR, Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano Romaní, y estudiante de la licenciatura en Gestión de Políticas Públicas en UNTREF. A continuación, Damián nos va a ofrecer una narración de primera mano sobre la historia de su familia, el presente de los jóvenes gitanos y gitanas, y una mirada a futuro sobre el desafío que le espera al pueblo romaní. Damián, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Ailén. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Flaxo, agradecerle a Natalie, a Carlos y a todos los oradores invitados. La verdad que para mí es una gran alegría compartir panel con ustedes y es un orgullo estar en esta casa dando un debate y conmemorando una fecha tan importante para nosotros y para mí personalmente. Creo que este es el ámbito donde se tienen que dar las luchas, las charlas. Creo que de acá en adelante es todo ganancia para el pueblo, para la juventud y para nuestra gente. Bueno, quiero arrancar contándole un poco quién soy, de dónde venimos y después hacer un recorrido más actual sobre la problemática que tenemos y sobre las luchas que estamos encarando con todo el equipo de SOR y con todos los gitanos de Latinoamérica y del mundo que están con nosotros en esta lucha, estamos muy unidos. Así que quiero aprovechar para saludar a todo el pueblo gitano por el 8 de abril, Saluditumen, a Sale Roman Nazar Lumia. Fue un saludo extensivo a todos los gitanos del mundo y a todos los que están acá de diversos lugares del mundo que nos están acompañando. Bueno, arranco por contarles que de parte de mi familia fuimos víctimas del Holocausto. Por una parte de mi familia, nos venimos escapando hacia Latinoamérica. Veníamos a América la Grande, terminamos en América Latina. En ese trajín del camino se perdieron hijos, se perdieron familias enteras. Muchos de nosotros quedaron en Europa viviendo, muchos otros quedaron en el genocidio, tristemente. Y acá pudimos empezar a encarar una vida nueva, ¿sí? De parte de mi familia, de parte de mis dos familias, paterna y materna, somos hijos del exilio, esa es la realidad. De parte de mi otra familia, arrancaron exiliándose en la Revolución Rusa para afianzarse en Francia por un largo tiempo. Después de ese tiempo en Francia tuvieron que escaparse nuevamente para Brasil, porque de vuelta los problemas los perseguían, la estigmatización y la muerte los acechaba. Así que decidieron venir a Brasil y pudieron venir a Brasil con la excusa de venir a bailar. Mi familia paterna, los Dimitrevich, eran bailarines rusos, bailarines clásicos. Hasta el día de hoy queda el maestro Roberto Dimitrevich acá en Argentina, primer bailarín del Colón y muy conocido en el ambiente. Gracias a eso pudimos sobrevivir, gracias a eso nos pudimos salvar. Dos tías abuelas mías quedaron en Europa, quedaron en Francia en la época del Holocausto, no queriendo venir con su familia hacia acá, negándose a dejar su tierra, que era Francia. Fueron encerradas las dos en un campo de concentración y gracias a la alta influencia que tenían por ser artistas de primera línea en Francia, pudieron escapar del campo de concentración felizmente. Traigo a colación todo esto porque me parece muy importante marcar que estos 50 años han sido más de sufrimiento que de alegrías. El pueblo gitano, disculpen, el pueblo gitano viene una larga historia de sufrimiento, hasta el día de hoy lo seguimos sufriendo. Creo que actualmente
el genocidio silencioso. El genocidio silencioso es la discriminación, la segregación. Somos mal atendidos en los hospitales, somos discriminados abiertamente y sin ningún penar, porque la verdad que no somos sujetos de derecho para mucha gente. Celebramos que Carlos Álvarez, como dijo recién, estén implementando un plan de políticas públicas, y aprovecho abiertamente, como aprovechó Carlos, el espacio para recoger el guante y decirle que vamos a colaborar sin ningún problema y esperemos estar en el diseño de esa política pública, porque la verdad que sabemos de qué hablamos y sabemos lo que queremos y queremos saber para dónde vamos, y escuchamos a todas las voces de nuestra comunidad, y nos parece tener por lo menos la punta del hilo para poder empezar a solucionar un gran tema como es la discriminación, el hambre y la segregación. Somos objeto de discriminación, como ya dije. Nuestros hijos en los colegios sufren sin ninguna pena para nadie, porque decir gitano efectivamente ya no trae ninguna consecuencia en nadie. Somos objeto de burla, y estando en el 2021, a 50 años del Congreso, aprovecho para hacer un llamamiento a todos los gitanos que están acá y replicar un poco esa unidad, ¿sí?, que tuvimos hace 50 años. Es momento que nos unamos. Si estamos separados y peleando entre nosotros, no vamos a lograr demasiado. Yo creo que tenemos que tender puentes en vez de romperlos, y creemos que el camino es el diálogo. Desde SOR lo fomentamos desde siempre y tratamos de que se enriquezca el diálogo, y siempre con respeto y sin chicanas. Contarles también de que me parece muy importante que se animen los gitanos a participar de estos espacios, se animen a instruirse. Desde SOR creemos que instruyéndonos y estando en el ámbito académico podemos ser mucho más fuertes. Debemos tomar lugares de poder en la sociedad. Debemos empezar a ocupar lugares y roles importantes más allá de los que tenemos, ¿sí? Porque nosotros cumplimos una función en la sociedad y cumplimos un rol claro que es subsistir por el momento, pero creo que es momento de pasar al próximo escalón, de dejar de subsistir para existir. Creo que es muy importante, a 50 años del Congreso, seguir peleando por los derechos, reivindicar los ya ganados, pero ir por todo lo que nos queda. Nos queda mucho por conquistar, y creo que es primordial unirnos en esta lucha y ver cómo lo podemos hacer en el ámbito internacional. Como dijo Carlos, participamos del Fórum de Minorías Étnicas, donde hacemos nuestros relatos pertinentes a la ONU, contando los planes nacionales, provinciales y de la ciudad. Así que nosotros internamente, como argentinos, hacemos valer nuestros derechos nacionales e internacionalmente. Creo que creo que todo lo que queda este año va a ser fructífero para todos, porque creo que hay un claro guiño del gobierno a trabajar la problemática real. Yo creo que ya es de público conocimiento que los gitanos ya no nos conformamos con una foto. Lo que queremos es un cambio de fondo, un cambio estructural. Y creo que es un buen ámbito para pedirlo, para tomarlo y para ponernos a trabajar, porque no es más ni menos que eso, ponernos a trabajar unidos. Así que nada más agradecerles, contarles que vamos a seguir trabajando por el derecho de todos, y cuenten con nosotros, cada uno de los concurrentes. Nos pueden hablar por privado y estamos para lo que sea. Cualquier problema que tengan, cualquier problemática que nos quieran plantear, cualquier solución, estamos para esto, vivimos para esto, y la realidad es que vamos a dejar lo que nos queda de nuestras vidas para mejorar la vida de los que vienen. Así que les agradezco a todos por el espacio, así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Damián. Y seguimos ahora nuestro recorrido con Elisa Costa, presidente de la MSK, Asociación Internacional Mailek Saracalí, de Brasil, a quien agradecemos también inmensamente su participación el día de hoy, y a la espera de ver en qué idioma decide hablar, cómo nos sorprende. Bienvenida, Elisa.
Sí. Elisa, está com o microfone apagado. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Sí, me escuchan. Buenas noches a todos, a todas, mas não vou me arriscar no meu portunhol. Não vou cometer este assassinato a uma língua tão bonita. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, as pessoas de Aline Miklos, companheira, delegata da IRO, a quem eu agradeço o convite e essa parceria de estarmos lutando hoje nessa construção que é tão importante. Eu quero cumprimentar também Damian Cristo, presidente da ZOR, da Argentina, a quem eu reitero o compromisso da importância nas discussões sociais e políticas entre o Brasil e a Argentina. Conte conosco sempre. Quero agradecer a Natália, a Flaxo, a Aline, quero cumprimentar o Toyansky, uma saudade enorme, há muito tempo que eu não vejo. Quero cumprimentar todos que hoje vão ajudar a construir toda essa discussão. E quero mandar um beijo especial para o Carlos Alvarez. Tem muito tempo que nós não nos vemos, é um prazer enorme dividir qualquer espaço com você, meu querido amigo. Eu tenho a honra, eu me chamo Elisa Costa, e tenho a honra de presidir uma organização que é composta na sua base por mulheres de etnia romani de várias gerações. E essa discussão é uma discussão extremamente importante, uma nação ou etnia. Mas eu quero convidar vocês a pensar os próximos 50 anos. E quero convidar vocês a pensar os próximos 50 anos com um respeito muito próprio de quem é romá. Então, eu peço a todos vocês 1 minuto de silêncio em respeito a todos da Romá, vítimas da Covid-19, de uma pandemia que tem retirado de nós o direito à luto, o direito à vida e o direito à dignidade humana, principalmente quando falamos de um país como o Brasil. É preciso respeitar o passado, mais do que nunca. Como os 50 anos da IRO ecoa, como os 50 anos ecoa nos dias de hoje. Nós precisamos trabalhar as questões ligadas à Romá, de forma cada vez mais objetiva, direta e sem tantos rodeios. A pandemia tem nos dado esta urgência de pensamento, essa clareza maior de espaço e tempo. Então, como pensar os próximos 50 anos? Como fazer isso em meio à pior crise sanitária mundial? Como e de que forma alinhar questões como o direito das mulheres e das meninas, de crianças e adolescentes, de jovens, direitos coletivos e individuais, direitos fundamentais como o direito à vida.
pensando como base no território-nação, no nosso caso, a que chamamos de Brasil, e por que não, Damián, Argentina, nós precisamos lidar com temas recorrentes, temas que não terminam. Nós temos aí o racismo institucional, o alto grau de estereótipo das redes sociais, o aumento crescente da insegurança alimentar e a miséria, a pobreza. Nós precisamos manter no radar as novas formas de racismo estrutural, assim como a exclusão digital, as violações de moradia condigna e as novas formas de aculturamento social e político. Nós precisamos nos debruçar na discussão do racismo epistemológico, na urgência de um direito mais que necessário, e sendo assim libertador, que é o direito de equidade preconizado e tão pouco estruturado nos nossos países, do nosso querido Boaventura Santos. O direito à justiça e à paz, onde os países sejam, de fato, respeitados e aonde se construa uma escrita descolonialista, tão bem discutida ultimamente pelo professor Assis Oliveira, da Universidade Federal do Pará, professor Humberto Miranda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Lucimara Cavalcante, Patrícia Goldfarb, Jamile Cunha, dentre tantas outras pessoas, tanto romá e não romá. Eu não fujo aqui às urgências de pensarmos as novas formas de escrita, de ocupar a academia, para reposicionar antigos estudos e o respeito étnico de uma nação que há muito tempo atrás foi fracionada. Tempo e espaço são muito frágeis, eles somem em segundos. O nosso futuro, como bem lembra Voria Stefanovski, ele nasce conosco. Quando nós entendemos a importância de ressignificar velhas e atuais formas de nos deixarmos levar pelo mundo dos não-romá. Esses serão os nossos próximos 50 anos ou os nossos próximos 5 minutos. Nós precisamos respeitar as diferenças, buscar o melhor dos dois mundos, garantir o direito de escrita e de existência. As mulheres e os homens que compõem a Associação Internacional Maile Saracali, a MSK Brasil, têm se resguardado em 3 princípios, e eu quero rapidamente colocá-los. Nos ditos de cumprimento, Tea vez Bartalessa Stipen, Taj Mastipen, Sorte, Saúde e Liberdade, 1971. Há urgência maior que essa? Nas expressões da própria bandeira, também resguardadas em 1971, o céu é meu teto, a terra minha pátria, a liberdade minha religião, sem romantismo. Ao céu que, no fundo, guarda a todos nós, não faz distinção a ninguém, a terra e os campos que nascem para todos, independente de qualquer coisa. E a liberdade como rumo, liberdade de existir, de ser, de estar. E na expressão cunhada de José Ruiter, de 2013, Cana odron silungo nax piras corcoro, se o caminho é longo, não se deve andar sozinho. Se fosse fácil, Damián, nós não estaríamos aqui. Não seria para nós e nem conosco. É um prazer enorme dividir todos os espaços na construção de um mundo que seja melhor, que seja mais justo, que seja
por todos nós. Muito, muito, muito obrigada. Naistumeng a todos e Naistuque a cada um. Obrigada. Muchísimas, muchísimas gracias a vos, Elisa, por tus palabras, por tu participación, por la honestidad de tu voz. Seguimos avanzando un poquitito, comenzando con las ponencias, con las exposiciones que habíamos programado para el día de hoy. Avanzamos en este camino de la mano de Matías Domínguez, músico, antropólogo, investigador y profesor de la UBA, que realiza hace 15 años investigaciones sobre la población gitana romaní. Dentro de sus áreas de investigación se incluyen prácticas y manifestaciones sonorovisuales, los estudios sobre conflictos identitarios étnicos y los estudios sobre violencia. El día de hoy Matías nos va a hablar sobre identidad étnica del pueblo gitano romaní y los desafíos de la unificación. Muchas gracias y bienvenido, Matías. ¿Qué tal? Quiero agradecer antes que nada a SOR, a MSK, al IRU y a Flaxo por este espacio. De lo que quiero hablar más que nada está dirigido hacia los no gitanos, que tenemos de alguna forma influencia o actividad dentro de la población gitana, ¿no? Cuando estamos hablando de los 50 años, muchas veces lo que tendemos a hacer a veces es simplificar un poco cómo son las situaciones. Más allá de por ahí, en el caso del ámbito académico, la corriente teórica en la cual nos manejemos, a veces en la práctica, un pueblo como es el gitano, que tiene una variedad y una amplitud tan grande, tiende a ser simplificada. Y muchas veces los sucesos, como lo que sucede con el primer congreso romaní, y lo que sucede en estos 50 años, no se lo entiende por ahí en la magnitud que tiene. Se tiende a simplificar y a veces no nos damos cuenta por ahí la influencia que tenemos, al menos en las decisiones o en las acciones que puede haber dentro de los ámbitos gitanos con los cuales nosotros convivimos. Quiero marcar 5 aspectos fundamentales. Yo acá lo puse como desafíos, pero es más que nada poner un cuadro de situación de cuáles son ciertos puntos y discusiones que hay dentro del proceso de unificación y que nosotros tenemos que respetar que pase eso. Y que quizás en nuestras manifestaciones, prácticas, o a veces por más buenas intenciones que tengamos, en nuestras acciones, con lo que hagamos dentro de nuestros ámbitos, tenemos que comprender la complejidad de estos eventos. El primer aspecto que quiero indicar es cuáles son los límites, digamos, de ascripción étnica que hay con el pueblo gitano. El pueblo gitano tiene una complejidad muy grande. Tenemos que entender que son decenas de millones de integrantes a lo largo de todo el mundo. Digamos, es un caso único, irrepetible, sobre todo el nivel de innovación que se tiene en el proceso de unificación en estos 50 años, que quizás es nada más equiparable, no equiparable, sino que quizás lo más cercano que puede haber es lo que pasó con el pueblo judío, en ambos casos sucesos que se aceleraron posteriormente al genocidio nazi, pero igual las características que tiene son muy particulares. Lo que tenemos que tener en cuenta a veces es que no las características que solemos observar a veces conociendo a un grupo solamente, no pueden ser extrapolables a la totalidad. Les voy a indicar como ejemplo 2 cosas muy chiquitas. Primero, los límites que hay, por ejemplo, de adscripción étnica de Europa hacia el este, son temas que todavía son parte de la discusión dentro de lo que son los movimientos diaspóricos. Es decir, grupos como los DOM, algunos grupos que están en Asia, que a veces están en contacto con ellos en países como Israel o Turquía, todavía no se logra definir cuál es el límite étnico de ellos. Otro caso que sí puede empezar a tocarnos más cercanamente, tiene que ver con cuál es el límite de lo que se define como romaní, en el sentido de cómo es
los orígenes del pueblo romaní. Quizás muchos de los que estamos acá ya sabemos que el pueblo romaní, hace unos 1000 años aproximadamente, salió del norte de la India, se desparramó por Asia hasta llegar a Europa, y a partir de ahí, principalmente a partir de fines del siglo XIX, se expandió, con los grandes procesos migratorios, se expandió bastante hacia el resto del mundo. Pero hay un caso particular que es con lo que llaman los grupos travelers, que es grupos como los Pabis, que están en la zona de las Islas Británicas, o algunos grupos que tienen interacción con los Sinti, que no tiene ese origen romaní, pero sin embargo utilizan la simbología gitana. Esto es un debate que es actual, que incluso esta semana, dentro de los debates que hubo por la conmemoración de los 50 años, está bastante vigente, que es qué pasa con estos casos en donde estos grupos que son reconocidos para muchos grupos de origen indio como primos o como cercanos, no tienen ese origen. Existen básicamente, digamos, dos extremos. Uno es, obviamente, digamos, los que consideran que nada más tiene que definirse a lo romaní, digamos, como de origen indio, y después están otros, dentro de los que, por ejemplo, está Graham Pugson, que fue secretario general del primer congreso, que considera que por cuestiones políticas un poco más complejas, debe hablarse de lo que se llama identidad GRT, que es Gypsy Roma Travelers. Esto se debe básicamente a que el punto en el cual estamos hablando de la identidad, del origen identitario, es algo que muchos gitanos y gitanas no tienen un conocimiento de ese origen indio. Entonces, a lo largo de las trayectorias históricas de muchas de estas familias y estos grupos en Europa, su contacto con estos grupos Pabis hizo que tengan una cercanía y una identificación de parentesco que, a partir de estas definiciones que son un poco más contemporáneas, a partir de estudios históricos, lingüísticos y genéticos del origen indio, plantea un debate sobre qué hacer con estas situaciones. Esto me lleva al segundo punto, que es la significación de estos elementos identitarios surgidos o enfatizados a partir del primer Congreso Romaní, y que nosotros, como no gitanos, muchas veces no entendemos la magnitud que tiene, la resignificación que tiene dentro de la población gitana, y a veces digamos, tomamos participación en cosas que son discusiones internas. Doy un caso bastante típico que quizás los que trabajamos acá me refiero al continente, sobre todo en Latinoamérica, sucede con respecto a la bandera o con el idioma. Así como comenté esto de lo que pasa con los grupos travelers, que utilizan por ahí la simbología como la bandera, ¿no? O sea, la bandera gitana la utilizan pese a que no son indios, o sea, de origen indio, igualmente utilizan esta simbología. Sucede algo, por ejemplo, con el idioma. El idioma romanés, como una marca identitaria fuerte, plantea un debate con aquellos grupos romaníes que no practican el idioma, o que por cuestiones históricas, principalmente surgidas a partir del proceso de 500 años que tuvieron de esclavización en Rumanía, algunos de estos grupos tienen otro idioma, y que ese idioma lo consideran como propio y como una marca identitaria fuerte. Por ejemplo, eso es lo que puede suceder con los grupos Ludar, acá en Latinoamérica, que tienen lo que ellos llaman la lengua ludariaste, que es una marca identitaria muy fuerte de ellos, y que esta temática, bueno, por ejemplo también los calós, ¿no? Los que vienen de la península ibérica, que también pasa algo similar con los calós en la parte portuguesa y en Brasil, que tienen el Yavik, si mal no recuerdo que le llaman ellos, acá los calós lo llaman el caló, que también son prácticas lingüísticas levemente distintas, tienen elementos de la lengua romaní, pero es otro tipo de práctica. Entonces, la discusión interna que hay de ellos entre utilizar la lengua romanés
utilizar una regularización del idioma, plantea discusiones que a veces nosotros, por ahí, en ciertas actividades que desarrollamos, por ejemplo, queriendo hacer actividades con grupos como los Calós o los Ludar, que tienen como su marca identitaria un idioma que no es el romanés, pero así todo, digamos, forman parte, intentan formar parte de este movimiento de integración, son decisiones que tienen que tomarse internamente entre ellos. Esto me lleva al tercer punto, que también suele ser, que a veces sin querer nosotros tomamos participación, que tiene que ver con la cuestión de la nacionalidad. Acá hay algo que también que es importante tener en cuenta, que es cómo impregna la relación centro-periferia en estos debates. Porque, digamos, los movimientos que hay en Europa, en general tienen una concepción respecto a lo nacional que por ahí no se da tanto en Latinoamérica. Es decir, en general, por ejemplo, en nuestro continente, estamos un poco más habituados a los temas de identidades nacionales múltiples, ¿no? Incluso tenemos estados como Bolivia, que son estados plurinacionales, o sea, no existe por ahí tanto choque en ser mapuche y argentino, senegalés y argentino, español y argentino, gitano y argentino, español, gitano y argentino, pero a veces en los debates en Europa sí es un punto particular. De hecho, suele haber dos visiones dentro del movimiento diaspórico, entre los que consideran esto que es, digamos, que tuvo reconocimiento en la ONU, que es el tema de la nación sin territorio, o sea, un pueblo nacional transterritorial, frente a otra posición que considera que tiene que ser un pueblo transnacional, es decir, donde la nacionalidad y la identidad gitana coinciden, pero no tiene que ver con el punto de una coincidencia de nacionalidades. Existen posturas intermedias, por supuesto. En el caso por ahí de los que sostienen el tema de la nación sin territorio, podemos encontrar la postura del IRU de Latvia, que incluso hizo pasaportes especiales para el pueblo romaní. Y dentro del otro caso, bueno, podemos encontrar otras visiones que más que nada tienen que ver con cuestiones políticas de entenderse como minorías nacionales. Tenemos que tener en cuenta también acá, retomando estas cuestiones de lo nacional, quizás a los que están acá presentes, que son docentes o que han interactuado con gitanos, saben que a veces suele ser común cuando nosotros hablamos con ellos de nacionalidad, que ellos se reconocen como argentinos, obviamente, son argentinos igual que nosotros. O sea que también hay una cuestión ahí con lo nacional que tiene que ser trabajado más que nada por el activismo. Y nosotros no tenemos que formar parte de ese trabajo interno de identificación. O sea, por ahí tenemos que ser bastante cautelosos con cómo trabajar, con cómo articulamos estas cuestiones que no son decisiones nuestras. Esto me lleva el tema de la nacionalidad al cuarto punto que tenemos que tener siempre en consideración, que es cuál es el vínculo habitual que tiene un pueblo como el pueblo gitano con los estados, que Damián habló algo de eso recién. Tenemos que tener en cuenta de que tradicionalmente, al menos digamos en el último siglo, desde que están constituidos los estados-nación, y desde que está este proceso de expansión, sobre todo de fines del siglo XIX, del pueblo gitano, y cuando empiezan a conformarse lo que son los modelos hegemónicos de las naciones, digamos los modelos culturales hegemónicos de las naciones, los pueblos como el gitano suelen tener, en el mejor de los casos, una relación de indiferencia de parte del Estado, y en el peor de los casos una situación bastante hostil. Esto que cuenta Damián, y que es algo que lo hemos escuchado muchas veces, incluso en el encuentro anterior acá en Flaxo hace unos meses también se trabajó, el tema de que por ahí instituciones educativas, instituciones de salud, suelen ser hostiles para la población romaní. En donde lo que suele pasar, digamos, no es algo exclusivo del pueblo romaní, cuando hay poblaciones en que el Estado, digamos, su relación es de hostilidad o indiferencia, como estoy diciendo, muchas veces la relación más cercana que tienen con las instituciones estatales suele ser con fuerzas de seguridad.
Entonces, ¿cuál es la particularidad que frente a esto sucede con el pueblo romaní y que tiene incumbencia en lo que es los desafíos de unificación? El pueblo romaní, al ser un pueblo, por ejemplo, en Europa, tan discriminado, es la primera minoría, es una población que, siendo primera minoría, tiene muy poca representación política en el Parlamento Europeo, o lo que pasa acá, por ejemplo, en Argentina, que ya, por ejemplo, en índices que ha hecho el INADI tiene el IRD, que es el índice de representaciones discriminatorias, ya ha evaluado, digamos, en un par de oportunidades que el grado de negativización que tiene el pueblo romaní es muy elevado y es constante, digamos. Por ahí a lo largo del tiempo existen momentos en los cuales otra población tiene grados de negatividad elevado. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, la población musulmana, sirio-libanesa, tuvo un grado de negativización y discriminación muy importante. Seguramente con el estudio del año pasado, la población china va a tener un grado de negativización bastante importante. Pero lo que pasa con el pueblo gitano es que es constante a veces estar el primero o segundo lugar de la población más negativizada que hay en Argentina. Esto se repite en general con distintos tipos de investigaciones en el resto de los países. ¿Qué genera esto? Que en general tengamos en cuenta que la forma de institucionalización que tiene, formas como de organización, como el primer Congreso Romaní, el IRU, o todo el tipo de organizaciones que luchan por los derechos de los romaníes, tienen características obvias de interacción con los estados que tienen que responder a esa burocracia. Entonces, una población que tradicionalmente es hostilizada por estos sistemas estatales, le resulta bastante difícil tener que aceptar y acceder a una forma de organización que tenga que responder a este tipo de burocracia. Entonces, la forma de acceso a la justicia o a los reclamos genera inconvenientes. Y esto cualquier activista gitano lo sabe. Obviamente sucede lo mismo, los que estamos acá, que hemos trabajado, o por ejemplo Carlos, que trabaja con afros lo sabe, digamos, siempre sucede eso, digamos. Nadie nace siendo activista, digamos, requiere un aprendizaje. Y requiere mucho de cuál es la vinculación que uno tiene para organizarse y reconocer y aprender todas estas cosas que implican la burocracia para organizarse en cuanto a estos derechos, ¿no? Y en general lo que ha sucedido con la población gitana y lo que suele pasar con muchas de estas poblaciones negativizadas es que tienen prácticas y adaptaciones y formas, digamos, de innovar sus prácticas cotidianas para tratar de evitar estas situaciones de violencia. Y no necesariamente eso se conforma en un tipo de organización, digamos, de lo que espera la burocracia estatal, ¿no? Y esto me lleva básicamente al último punto, que es al quinto punto que tenemos que tener en consideración, que es cuestiones logísticas, de comunicación. Toda esta semana, en varios foros que hubo y webinar y conferencias que hubo en Europa principalmente, se trabajó bastante este tema dentro de las comunidades gitanas, se trabajó este tema de cómo hacer una comunicación global con todos los integrantes, o al menos ver cómo se hace una organización, porque es un gran desafío ese, digamos, es algo innovador, que no tiene antecedentes, como dije al inicio, ¿no? Entonces, lo que están tratando de hacer a nivel comunicacional para tratar de contactarse entre todos, y cómo utilizan las nuevas tecnologías, es algo que es muy interesante para ver. Y en donde nosotros, los no gitanos, tenemos que tener bastante en consideración y mucho respeto, es que muchas veces la información que se obtiene de estos movimientos diaspóricos, globales, pangitanos, panromaníes, a veces los comunicamos nosotros a las poblaciones locales. Entonces tenemos que tener bastante precaución y saber cuál es el rol que estamos cumpliendo, y tener bastante respeto del lugar que estamos ocupando en esto. Tener respeto, entender el trabajo enorme que es,
Es increíble lo que se hizo en estos 50 años, falta un montón, pero tenemos que entender que es un caso único, lo que se está logrando. Aquellos que son parte de la comunidad gitana saben el cambio que hubo en este tiempo, la lucha que hay, pero nosotros más que nada tenemos que saber cuál es el lugar que estamos ocupando, saber cuáles son los desafíos, tratar de ser conscientes de hasta qué punto estamos ayudando o no, o estamos sin querer, por ahí por buena voluntad, pero sin querer estamos influenciando en ciertas decisiones, y tratar de comprender la complejidad y la situación que se está viviendo, y sobre todo y principalmente, algo que ya lo estuvimos diciendo los pocos que hablamos, los que no somos gitanos, acompañar en la lucha por los derechos del pueblo gitano en todo lo que podamos hacer. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Matías, siempre por estar y por compartirnos tu sabiduría y tus reflexiones y tu conocimiento y todo tu recorrido. Seguimos ahora reflexionando junto a Marcos Moyansk, quien nos va a hablar sobre el asociativismo gitano, religioso y secular desde una perspectiva global. Marcos es doctor en Geografía Humana por la Universidad de San Pablo, con investigaciones realizadas en el Instituto de Etnología y el Museo Etnográfico de Sofía, en Bulgaria. Realizó prácticas de investigación postdoctoral en la Universidad de Sevilla y es investigador del LER-USP, consultor de documentales y del Memorial del Holocausto de Río de Janeiro. Bienvenido, Marcos. Buenas noches, gracias por invitarme para la ponencia. Intentaré hacerla en español. Sí, y no tengo un borrador, después me voy a mirar que es en otra lengua es más difícil. So, intentaré hacerlo. Como ha hablado acerca de la comunidad gitana, es una comunidad heterogénea, con poco o ningún contacto entre diferentes grupos, sí que existen ciertos niveles, pero no, a otros niveles no. Quizás con 15 millones de personas en el mundo, ¿sí? Son distintos grupos que tienen las distintas lenguas, distribución geográfica, también una dispersión, estereotipos también como libres, idealizados o otros marginados, criminales, que impactan en las identidades gitanas. Todo eso con los múltiples impactos de las sociedades más amplias en las estructuras de las identidades gitanas, contextos históricos y culturales que resultaron en formaciones políticas, sociales, económicas de los países donde viven y las actitudes de las sociedades en cuanto a ellos. Entonces, siglos de dispersión resultaron en una gran diversidad de pueblos gitanos y parece que la única conexión común entre todos los gitanos es la discriminación y los prejuicios. Por lo tanto, surgieron algunos movimientos emancipatorios gitanos a nivel nacional para reivindicar la participación igual en las sociedades donde viven, y al nivel transnacional para reclamar más autonomía. Entonces, voy a hablar un poco sobre la genealogía de los movimientos, como los nacionales. Tenemos movimientos que surgieron en los Balcanes en los años 30 del siglo pasado, intentaron utilizar la ley para protección de gitanos, discurso de derechos humanos, eso es lo histórico de movimientos por el siglo pasado. Empezaron en Rumanía y Yugoslavia en los años 30, en los Balcanes. Tenemos en los años 50 empezar a tener organizaciones en Alemania contra el racismo de Alemania contra los gitanos. En los años 70 se creó la Central Rat
Deutsche Zentrum Roma en Alemania, que reivindicaban un estatus de minoría nacional después. Y en España, algunas organizaciones no gitanas, como Fundación Secretariado Gitano para Educación de Gitanos, de Fondo Religioso Católico, las ONGs que surgieron después también, como Open Society de George Soros, que tiene una actuación muy grande en la Europa del Este. Y tenemos los movimientos globales, que son como una otra opción elegida por algunos activistas gitanos que intencionaba la autodeterminación de todos los pueblos gitanos del mundo. Al principio en forma de un Estado territorial, que después se cambió a una propuesta de autodeterminación sin territorio. La idea de un doble pertenecimiento al nivel nacional e internacional. En los años 30, en Bucarest, se pasó un evento gitano en Rumanía llamado Gitanos Unidos de Europa, por la Asociación General de los Gitanos de Rumanía. Después tenemos la acción, la idea de la familia Kivek, que tenía como una estrategia marcada por la aspiración a la autodeterminación, muy inspirada del movimiento sionista judío. Empezó en Polonia. Tenía sus raíces en esta familia romaní de Polonia, tenía como antecedentes, antepasados de Rumanía. Establecieron un estado, Romanistán, en las décadas de 20 y 30. La idea era tener un estado territorial o en India, o en África o Europa, un estado para los gitanos, como fin de inspiración del movimiento sionista que tenía la intención de crear Israel en aquel momento. La idea de crear un Estado territorial sigue con algunos activistas. Por ejemplo, hace algunos años tenía una propuesta de crear un Estado en el momento de la fragmentación de la Yugoslavia, de crear un Estado en Macedonia. Macedonia, al sur de la antigua Yugoslavia, tiene muchos gitanos, como la capital Skopje, tiene como 80,000 o muchos gitanos, una gran concentración de gitanos, y la idea era crear un Estado en Macedonia para unir todos los pueblos gitanos de Europa. Es una propuesta que no ha tenido mucha adherencia. Después, en los años 70, nació un movimiento que buscaba más autonomía para los gitanos, pero como nación sin territorio. El movimiento gitano de los años 70, que empezó con el Congreso Romaní Mundial de 71 en Inglaterra. Fue empezado por gitanos que estaban en Francia, se fueron a Inglaterra, y ha tenido mucho apoyo de Yugoslavia en aquel momento. Se creó después organizaciones como Unión Romaní, después Congreso Nacional Roma y otros. Tienen un discurso diaspórico, estrategias. Esto empezó con un nuevo concepto de autodeterminación que sustituyó la búsqueda de territorio por la unificación de la comunidad romaní mundial. Intentó unir a los romaníes en todo el mundo en forma de congresos mundiales. El primer congreso de este tipo se celebró en Inglaterra y los delegados adoptaron algunos símbolos nacionalistas, como la bandera, himno y el lema, y sustituyeron el término gitano para todos los romaníes étnicos. Siguiendo el segundo congreso celebrado en Suiza,
una organización internacional, Unión Romaní Internacional, se estableció. El movimiento por los derechos de los romaníes ha creado símbolos para unificación y ha utilizado el lenguaje de los derechos humanos para proteger a los romaníes en todo el mundo. El movimiento ha sido sostenido por el maltrato, discriminación, racismo a largo plazo que caracterizan la trayectoria romaní en Europa y las responsabilidades de los estados y sociedades dominantes, que muchas experiencias negativas pasadas y presentes son muy presentes para los gitanos. Otro punto importante del Congreso es el Holocausto, que es como de la persecución, que ha convertido en un componente importante de la identidad gitana. Un pueblo históricamente perseguido, el Holocausto como símbolo de opresión por la amplitud de los asesinatos. Cerca de 500.000 de romaníes perecieron en las manos de los nazis, y por las políticas de compensación muy inadecuadas, injustas para los romaníes. La centralidad de la persecución en la memoria colectiva romaní fortalece las fronteras étnicas entre gitanos y no gitanos como un pueblo perseguido, y es importante en este congreso. Acerca de los aliados del movimiento, como he dicho, la Yugoslavia, que financió la delegación yugoslava para difundir un modelo yugoslavo de integración de gitanos. La Yugoslavia tenía un modelo político, económico distinto de Europa del este y de este, de las dos esferas de Europa, y permitió también a los gitanos acercarse de la India a través de sus canales diplomáticos, que ambos formaban un movimiento de países no alineados. Entonces, la India, que es como la tierra ancestral de los gitanos, se fue, la conexión se fue hecha por la Yugoslavia, por el gobierno yugoslavo en aquel momento. El segundo importante aliado del movimiento romaní es India, sí, que es como la tierra ancestral de los gitanos. La idea es que los gitanos forman una diáspora india, en Europa, en Américas. Son los dos importantes aliados del movimiento romaní. Claro que después hay otros estados que tienen sus intereses propios y por esto apoyan los congresos romaníes, tienen políticas que hacen por un momento, en algunos estados, para con intenciones políticas dentro y en el exterior también. Hay 3 puntos del movimiento internacional romaní. El primero es cuanto a la origen de los gitanos, los intentos de historiar el pasado de los gitanos por los gitanos. La escasez, la calidad de datos, pocas referencias escritas que hablan del pueblo gitano. Los investigadores no gitanos han empezado la reconstrucción histórica, pero también mucho interés de los propios gitanos en saber del origen, de la tierra ancestral. Desde la salida de la India, cuenta sobre todo con informaciones aportadas por los estudios filológicos que han establecido una filiación común entre la lengua de los gitanos y con otras lenguas del noroeste de la India. De allí se piensa que partieron los gitanos hacia Turquía para seguir por los Balcanes y este de Europa y otros por Próximo Oriente y la zona mediterránea hasta España y Portugal. La llegada a Europa tiene lugar a comienzos del siglo XV. Otro punto del movimiento internacional romaní es el nombre de los gitanos, la confusión acerca de la procedencia que acabó por conceder el nombre gitano, derivado de gitanos.
El primer congreso intentó reemplazar los nombres con calificativos injuriantes o concedidos por no gitanos por Roma. El problema es que algunos gitanos, como los españoles o alemanes, por ejemplo, o brasileños también, como Calón, rechazan el nombre Roma y suelen llamarse a sí mismos por sus propios nombres, como Flamenco, Sinti, Calón y otros. Esos son como 3 puntos importantes que tienen sus contradicciones, disputas internas, como todo el movimiento. No fue exitoso como todo hasta el momento, pero fue muy bien exitoso en crear un espacio romaní en la política, crear como una base para el movimiento político romaní asociativista, crear nuevas ideas y intentar unir a los gitanos de todo el mundo. El problema aquí es que la vida diaria de los romaníes se vive casi sin conocimiento del trabajo de activistas y académicos para rastrear los orígenes romaníes, difundiendo un sentido de pertenencia, trazando paralelos históricos entre grupos o creando un lenguaje literario, por ejemplo. Otro proyecto organizativo muy distinto es el protestantismo de corte pentecostal entre los gitanos. Este movimiento que empezó en Francia durante los años 50 del siglo XX, empezó el proceso de adaptación del evangelismo pentecostal al mundo gitano, cuando un pastor no gitano, llamado Clement Lecossec, empezó a predicar entre los gitanos que se desplazaban regularmente a Francia para trabajar, de España para Francia, y de empezar a predicar en España también, donde, en fin, hay hoy muchas iglesias pentecostales gitanas en España. Como hace 5 años tenía más de 1000 iglesias en España, de gitanos. Es un movimiento social y religioso convertido en clave étnica desde la década del siglo en el año 50 del siglo pasado, que trae nuevas experiencias organizativas que trascenden grupos de parientes y nuevas acciones asistenciales por iniciativa de los propios gitanos. Es como un movimiento pan-gitano con crecimiento aparentemente imparable que constituye una red transnacional gitana. Tiene como contactos transfronterizos entre gitanos, y eso se hace mucho con pastores también, que viajan mucho y llevan como las ideas también. El pentecostalismo romanino integró la agenda del activismo romaní en su inicio y se ha convertido en un tema importante en el proceso de movilización política. El poder de la religión en este proceso unificador está en el ámbito del pastor, aunque algunos activistas también son pastores. Tienen como están los dos movimientos. Como la lengua, también la religión es muy diversa entre los romaníes, y la diversidad puede percibirse como un inconveniente para unificación y movilización políticas. Como un movimiento autónomo que no depende de la administración pública, el pentecostalismo fue percibido como una fuerza poderosa dedicada a reforzar la separación entre romaníes y no romaníes, y también dividir a los propios romaníes. Por ejemplo, algunos discursos, perspectivas, nociones pentecostales pueden poner algunos obstáculos en la incorporación del enfoque religioso dentro de las estructuras de activismo que apunta a representar a todos los gitanos del mundo. Otros también sospechan que los evangelistas que tratan de cambiar el estilo tradicional de los romaníes, forma de vida, cultura, condenan algunas prácticas tradicionales romaníes y puede tener una fricción con otros grupos. Es poco probable que la conversión
alienará a los romaníes de cultura, tradición, si se puede ver esto hoy, e impulsar la asimilación, ya que la mayoría de los pastores se niega a cumplir reglas tan estrictas a las prácticas tradicionales con los gitanos. Entonces, tenemos como dos narrativas diaspóricas. La noción diaspórica difundida por el movimiento internacional no confesional apunta a los orígenes del pueblo romaní en la India y tiene la intención de establecer un contacto político estrecho con el gobierno indio. Esto cambia también y mucha diversidad entre los activistas. Los evangelistas, por otro lado, afirman que todos los romaníes son israelitas que fueron separados de otros judíos durante los 40 años de exilio en el desierto de Sinai. Entonces tiene como un otro discurso diaspórico, como romaníes son judíos y no son indios. Y este punto de vista pentecostal sustenta similitudes culturales que se encuentran principalmente en la Biblia y en el pasado común de persecución. Otra vez tenemos como el Holocausto, que los nazis eligieron dos grupos, los judíos y los romaníes, para exterminación total, aniquilación. Y este es un punto que para algunos romaníes tiene en común con los judíos. Y por fin, para una finalización de esta ponencia, tenemos muchos pastores evangélicos que pueden desempeñar un papel importante en las percepciones de los romaníes, como puntos importantes del evangelismo para crear una comunidad transnacional romaní, que facilitan una identificación común y creando espacios transnacionales para traer gitanos juntos y movilizar contactos transfronterizos. Esta narrativa de los pastores transmitida en iglesias como un libro titulado El verdadero origen de los gitanos, que se refuta el origen indio y argumenta en favor de una israelita, y tiene con eso como otros discursos diaspóricos que aparecen también en la música, tiene como procesos de rediasporización, como de España para Brasil, por ejemplo, o Argentina, y la conexión se hace de Brasil o Argentina, América del Sur, para Portugal o España, no más para India o Israel. Entonces son como discursos distintos que surgieron en los últimos años, décadas del siglo pasado, empezaron y están muy actuantes ahora en el movimiento, en las ideas transnacionales del movimiento romaní. Agradezco la atención, muchas gracias. Y es esto. Muchísimas gracias, Marcos, a vos. Y ahora sí, para cerrar, voy a dejarle la palabra a la gran artista y activista Aline Miklos, perteneciente a una familia de gitanos húngaros que llegó a Brasil alrededor de 1895. Aline es estudiante de doctorado de Historia del Arte, vicepresidente de SOR y coordinadora del proyecto Caló Chiricló, música romaní latinoamericana, con quienes acaba de lanzar un disco. Además es co-creadora del Festival de Proyectos Culturales con Impacto Social, y en esta oportunidad ella nos va a hablar sobre las mujeres activistas en el contexto del asociativismo romaní gitano internacional. Muchísimas gracias, Aline, por tu participación. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Flaxo, a la MSK, a la IRO, a todos que están acá.
Gracias especial a Carlos Álvarez también, que está acá reafirmando el compromiso que siempre tuvo con nosotros, con el pueblo gitano, y además él siempre nos recibió muy bien, así que ahora es el momento de recibirlo súper bien también, como siempre nos recibió. Hoy yo voy a hablar sobre las mujeres activistas gitanas y yo voy a hablar, primero voy a decir cuál es mi lugar de habla, ¿no? Porque yo también soy activista, yo también soy romí, y entonces en un principio cuando empecé a organizar lo que iba a decir, yo pensé en hablar más sobre mi experiencia personal, pero después yo empecé a buscar algunas cosas, sobre todo porque ayer, ¿no? Conmemoramos los 50 años del primer congreso, y entonces yo me pregunté si había mujeres ahí, porque yo no encontré la lista de delegados, entonces yo empecé a mirar fotos, empecé a leer también los relatos. Encontré 3 mujeres que participaban. Martín, que es un investigador, también me mandó algunos datos, Martín Fota. Y entonces encontré solamente 3 mujeres en el Congreso de 1971. Una no era romí, era fotógrafa que estaba allá, y después 2 otras eran romíes. Una era Melanie Spita, que era de Alemania, entonces su familia fue internada en el campo de concentración de Auschwitz, perdió a sus hermanos y ellos pudieron escapar, se fueron a Bélgica y ella nació allá. Cineasta, y ayudó y contribuyó a construir muchas películas sobre la persecución de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Después yo encontré a otra mujer romí también que participó de este encuentro, que es Rasha Bielenberg, que es romí de Rusia, probablemente prima de Damián también, que es de Rusia y es artista, la familia toda de artistas, ¿no? Y entonces ella trabajó en el Teatro Romen, que es un teatro fantástico, ustedes pueden googlear también, que era un teatro de gitanos allá de Rusia, y además después ella fundó el Festival Gitano de Noruega y después también la Asociación Romí de Noruega. Entonces, cuando yo empecé a buscar cuáles fueron las activistas y dónde estaban y dónde están sus historias y todo esto, yo primero pensé, ¿por qué dicen que nosotras somos sumisas y por qué dicen que nosotras somos frágiles también? Porque primero pensando en mi familia, incluso yo agradezco mucho que están acá un montón de tías. Lo bueno es que siempre cuando hablo de gitanos, de romaníes, están toda mi familia, pero después cuando voy a hablar de historia del arte, de mi doctorado, nunca vienen, es así. Pero agradezco mucho que estén acá. Y entonces, pensando en mi familia, ¿dónde está la fragilidad y la sumisión? Con las mujeres de mi familia no son así. Y después, buscando estos relatos de mujeres, nosotras vemos también que no es así, porque hay muchas, y hubieron muchas mujeres activistas gitanas, pero el problema es la historia, porque estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? Y no es solo la gitana, pero la sociedad en general. Y entonces, por eso que cuando hablamos de los congresos, de las asociaciones y todo, estamos hablando mucho más del trabajo de los hombres que del trabajo de las mujeres. Entonces, esto no significa que no existieron y no significa que no tuvimos mujeres gitanas activistas. Después, Angela Kosek tiene un trabajo muy interesante sobre mujeres activistas. Incluso ella dice que en Rumania, por ejemplo, en los años 20 y 30 se crearon 2 organizaciones gitanas, y en una de ellas, que era la Unión General de Romaníes en Rumania, tenía una sesión solo para mujeres gitanas, y ellas incluso propusieron que las mujeres que eran alfabetizadas tuviesen el mismo poder y el mismo voto que los hombres. Y para esto fue muy revolucionario, incluso porque en Rumania las mujeres empezaron a votar en 1946. Pero en esta organización gitana, que era de los años 20 y 30, ya habían propuesto esto y ya lo estaban haciendo también. Después,
Ángela también Kosek dice que entre 45 y 89 no hubo muchas mujeres activistas y todo, pero en 1990 empezamos a ver que empieza a aparecer un montón de activistas gitanas, incluso en 90 y en los años 2000, muchas ocupan espacios importantes, cargos importantes en los gobiernos en Europa. Y entonces yo hice una lista de todas las que aparecieron, pero no voy a tener tiempo para hablar de esto. Y primero porque hice la lista, primero porque es importante y después porque me emocioné. No sabía que habían tantas organizaciones y tantas discusiones. Incluso en los años 90 ya tenían organizaciones que hablaban sobre el feminismo, porque son cosas distintas, ¿no? Hablar sobre mujeres, organizaciones de mujeres y organizaciones de mujeres feministas también. Y entonces ya en los años 90 ya tenían esta discusión, incluso tenían algunas organizaciones que hablaban de la sexualidad y lo que hoy en día si hablamos con el grupo más conservador del activismo gitano, podrían decir que, oh, qué horror, ¿no? Bueno, entonces, quería decir de estos datos y de todo lo que encontré, que en 1994 tuvimos el primer manifiesto de mujeres romaníes que fue hecho durante el primer Congreso Gitano de la Unión Europea. Y entonces, gracias a este manifiesto, en 1995 la Unión Europea organiza una reunión de escucha a las mujeres romaníes y reconoce que sus derechos y la cuestión de igualdad de género debe ser pensada en cualquier plan de políticas públicas y en cualquier tipo de política hacia los gitanos también. Esto fue reconocido por la Unión Europea en 95. Incluso si estamos pensando en la cuestión de políticas públicas para pueblos gitanos, sean en Brasil, sea acá en Argentina, es interesante pensar en los derechos de las mujeres, y también pensar sobre la cuestión de la violencia contra la mujer, porque no es solo una cuestión de mujeres romaníes, pero es una cuestión de las mujeres en general, y entonces tenemos que estar ahí también y tenemos que discutir mucho esto cuando estamos pensando en plan de políticas públicas, ¿no? Voy a pasar todo, pero después, en otro momento yo puedo hablar de todo lo que encontré. Pero bueno, en los años 2000 empiezan a aparecer algunas organizaciones gitanas, sobre todo en España también, en 2013 que fueron las Gitanas Feministas por la Diversidad, y en América Latina, acá sí yo quería llegar, empiezan a aparecer algunas activistas independientes romaníes y algunas organizaciones también. De estas organizaciones, una que yo admiré siempre y estoy muy contenta que una de las representantes esté acá, es la MSK, que fue creada en 2009 y es una organización comandada por mujeres y que discute las cuestiones de las mujeres de una manera muy interesante, de una manera interseccional. Y no solo esto, porque ahora ella, AMSK junto con Observatorio de Mujeres Gitanas lanzaron una campaña que se llama DOSTA, que es Basta contra la violencia hacia las mujeres. Yo también participo de esta campaña y estoy muy contenta de estar con ellas. Y lo que entendemos es que la cuestión de la mujer, como el feminismo blanco no nos representa, sería básicamente eso, ¿no? Haciendo un resumen de todo, en el sentido que, por ejemplo, tenemos que luchar por nuestros derechos como mujeres, pero también tenemos que luchar por nuestros derechos en cuanto a mujeres y romaníes también. Y entonces una gran parte de la lucha es hecha con hombres y tenemos que estar con ellos de nuestra etnia, de nuestro grupo y todo. Pero también pensando en la interseccionalidad, hay una lucha y hay una demanda de derechos que tiene mucho más que ver con la cuestión de las mujeres, ¿no? Estoy resumiendo todo y a lo que voy es que, como dije, en América Latina es mucho más reciente, ¿no? Las mujeres activistas realmente empezaron más a aparecer en los años 2000.
Y todavía tenemos muchos problemas en el activismo, y estoy diciendo que no es solo un problema de las romaníes, pero de las mujeres en general. Por esto que tenemos también que estar con otras mujeres de otras etnias y todo. Por ejemplo, la persecución contra las mujeres activistas es mucho más grande que contra los hombres activistas. Todas nosotras ya sufrimos persecución de cualquier manera acá. La otra cuestión también que siempre pasa es que nuestro discurso es mucho más desacreditado que el discurso de los hombres. O sea, si queremos ser activistas mujeres, tenemos que ser 3 veces más. Solo miro a Elisa Costa acá. Pero si queremos ser mujeres activistas, tenemos que estar 3 veces más preparadas que un hombre activista. Entonces, porque siempre nuestro discurso, se duda de nuestro discurso, si está bien o si está mal, si realmente es homí o si no es homí y todo esto. Y además de eso hay otro problema que es problemas más concretos también, que son el cibercrimen y la persecución en internet también, porque incluso el último foro de minorías étnicas que fue de la ONU fue sobre el hate speech, el discurso de odio, ¿no? Y se habló mucho de cómo las minorías son atacadas en internet, en las redes sociales. Y si pensamos minorías y mujeres, somos 3 veces más atacadas también. Incluso hay perfiles falsos que nos atacan, o en cualquier momento cuando aparecemos vienen personas a atacarnos. Y también muchas veces cuando damos charla o lo que sea, siempre avisamos a la gente, mira, cuidado, porque puede ser que hayan trolls y todo esto. Sinceramente, yo creo que esto suele pasar mucho más con las mujeres que con los hombres en ese sentido, pero sí, son minorías étnicas, suelen pasar con todos, sean hombres o mujeres, ¿no? Bueno, intenté hacer un resumen, no sé si hablé muy rápido, no sé si fue entendible por mi portuñol también. Agradezco muchísimo la presencia de todos y de todas, y creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, no sé, Ailén, ¿cómo es? Gracias. Y Aline, muchísimas gracias por todo, por la participación, por tu energía siempre y por haberlo acortado a más no poder por el tiempo. Muchísimas gracias. Sí, damos unos minutitos para consultas, si alguien tiene dudas, consultas, algo que quieran hablar. Nadie tiene, yo tengo una primera pregunta, porque justo se me cayó la conexión y me parecía súper interesante escucharte, Aline, así que también, bueno, saludarte, por supuesto. Sobre todo porque una de las cuestiones que estamos teniendo en esto de la estigmatización, el vínculo con el machismo, tiene que ver con, no sé, cierta mirada respecto de esto de, ¿no? El menosprecio a la participación de las mujeres, que me parece re importante si lo podés desarrollar un poquito más, y sobre todo porque también hay una zona de prejuicio vinculado a la comunidad gitana, ¿no? Al pueblo gitano, sobre ese rol de subordinación de las mujeres dentro también de la propia comunidad. A eso me parecía como súper interesante, y también lo quería conectar con una problemática que estamos viendo, que tenía que ver con los niveles de analfabetismo, de deserción, por llamarlo de alguna manera, escolar, particularmente de las niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. Sé que quizás no da el tiempo, pero quería dejar planteado eso. Y por otro lado, una cuestión que tenía que ver, sobre todo en general, vinculado a... WhatsApp. ¿Qué pasa? Sí. ¿Esto es una mierda? ¿Me estás jodiendo? Carlos, te estamos escuchando, ¿no? ¿Tienes conexión? ¿Estás escuchando? Todo. Ay, se me cayó la conexión. Ah, ¿ahí volví? Estás Sí, hablando, estás hablando. Estás acá. Ah, perdón, porque no veo nada, de repente se baja como la pantalla. No sé si Nos estoy... asustaste, Carlos, vimos que te pasaba algo. Perdón, les pido mil disculpas. Quizás solamente dejo planteado el tema de los
mediadores culturales, mediadores interculturales, que es una figura que se está usando también en algunos países, y como un poco ustedes lo planteaban, hay cierta resistencia muchas veces de la comunidad, del pueblo gitano, en trabajar con el Estado. Ahora sí, Ahora sí me parece que nos quedamos sin Carlos. Uy. ¿Querés ir respondiendo, Aline, a las primeras preguntas? Sobre... Sí, yo puedo... Ah, Carlos, volviste. Se fue. Bueno, no sé qué pasa con la... ¿Y si desenchufas tu cámara, quizás? ¿No? Veo todo congelado, no sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Ahí volví. Mil disculpas, no sé qué está pasando. Me dice, mi conexión es muy inestable, me dice. Pero sobre todo, no sé si pudieron escuchar esto de la generación de mediadores culturales, ¿sí? En relación a cierta tensión que a veces hay en relación a la vinculación de organizaciones o sectores del pueblo gitano en relación a la intervención con el Estado, ¿no? Y eso era una, y después la otra que quería ver era el tema de, bueno, este problema de la deserción educativa de las niñas, y la relación en realidad, ¿qué opinión tenían ustedes al respecto? Perdonen, ¿eh? Se apagó ahí, a ver, quizás ahí se ve un poco mejor, o sea. Pero soy todo oídos, disculpen. Sobre la cuestión de las mujeres activistas, es que ahora estamos ocupando un espacio que históricamente fue de los hombres, ¿no? Entonces hay una cierta adaptación, hay un cierto rechazo también, muchas veces muy fuerte. Pero yo creo que el movimiento está empezando de mujeres romaníes que ahora están entrando en la política, y es como siempre decimos a Elisa, ¿no? Entramos y no hay más vuelta. Nos tiene que tragar o sí, es más o menos así lo que está pasando ahora. Entonces, de hecho, como estaba diciendo, no es que no estar en la política significa que nosotros somos submisas en todas las esferas también. Estoy hablando de las gitanas en general, porque en la casa no exactamente es así, cada familia tiene su dinámica. Hay familias que sí, hay mujeres que no pueden trabajar y todo, pero también hay familias que trabajan, que las mujeres trabajan, incluso que las mujeres sostienen la casa. El trabajo justo del tarot, de lecturas de mano, lo que sean, eran trabajos históricamente de mujeres, y gracias a este trabajo pudieron sostener a sus casas, ¿no? Mi tía, por ejemplo, que se murió el marido, pudo sostener y crear todos sus hijos haciendo estos trabajos. Ahora, sobre la cuestión de niños y niñas, es un problema general de la cuestión de la alfabetización entre el pueblo gitano, por eso que estabas diciendo, Carlos, la desconfianza que tienen con relación al Estado, porque ellos no saben quién va a crear a los niños y qué van a meter en la cabeza de los niños, es más o menos esto, ¿no? Para mí, los mediadores culturales y los mediadores de educación son muy importantes en este momento, y yo creo que puede funcionar acá en Argentina también. Para esto, yo quisiera saber lo que opina Elisa Costa, porque Elisa Costa tiene un trabajo muy interesante allá con la MSK en Brasil, ¿no? De alfabetización de niños y niñas gitanas, y ellos tienen una discusión mucho más avanzada que nosotros acá en Argentina. Entonces, ahí podemos aprender algunas cosas. No sé si Elisa quiere decir algo sobre eso. Você me põe cada fria, Aline. Por isso eu te convidei. Penso que nós cambiamos, nós mudamos a forma de ver. Se pensa muito em violência contra a mulher
na violência que acomete mulheres e meninas, sempre internamente, essa violência sempre vem da comunidade. E é estranho isso, porque essa não é a realidade. Você tem, de todas as formas de violência possíveis, em todas elas, você tem esta violência, por exemplo, das mulheres ativistas, que são da Romar, que ultrapassam qualquer lógica dos que estão aqui assistindo, de tão absurda que ela chega a ser. Não há nada que seja... A todas as discussões, a tudo que acontece numa família fora, acontece dentro. Mas o que mais pega é como nós somos estereotipadas na mídia, como você é estereotipada no supermercado, como a violência de fora atinge dentro da sua casa, até você achar que é normal essa violência. Você entende, Carlos? É isso que é pior. De tudo, isso é pior. E tem que separar isso, porque isso não é uma coisa de tadinhas, coitadas. Não, não. É porque é cotidiano. É porque é todo dia, o tempo todo. E dói muito, porque as mulheres da Romar, as mulheres Romani, elas não podem ser identificadas. Nós não temos a pele, nós não temos nenhuma outra estrutura. O que nos identifica é o estereótipo. Esta identificação já é uma violência, né, Aline? Já é. Se nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. Às vezes, em algumas construções no Brasil e fora a gente não sofre tanto, para dizer a verdade. Mas no Brasil há um grupo, uma reunião de mulheres, e nós saímos de calça comprida, ou um vestido comum, uma jaqueta, um casaco, e está tudo tranquilo. Não há problema. Mas se você se identifica com uma saia diferente, com joias tradicionais ou estruturas que são mais vinculadas, porque a diferença dos braços familiares para essa identificação é enorme, às vezes você não tem como ficar num restaurante. Como em São Paulo, você tem que pagar a conta antes de sentar para comer. Acontece na Argentina também. E das crianças, das meninas e meninos, há uma suposta pesquisa, e isso irrita muito, por isso a fala do racismo epistemológico, que precisa ser discutido, que o casamento infantil é em alta escala envolvendo os ciganos, os assim chamados ciganos. Gente, se nós perguntarmos quantos somos e aonde estamos, ninguém é capaz de dizer. Isto já não é uma forma o suficiente de exclusão e já não impacta diretamente em como que nós somos o maior volume de casamento infantil, se não sabem nem quantos somos. Há uma lógica em manipular números, em estabelecer pesquisas que afetam diretamente esse processo.
E isso tem avançado muito com comunidades muito empobrecidas. Aí eu digo a você de verdade, a miséria, a pobreza, o uso da miséria, o uso da pobreza têm sido os verdadeiros vilões dos processos. Porque o povo romani já nasce bilíngue. No mínimo, ele já nasce bilíngue. Não temos uma cultura que seja respeitada em qualquer lugar que seja. Não há escrito. Há coisas que existem que não são boas, que não retratam a verdade. Somos grupo, grupo é bando, bando é perseguido, é até hoje. São grupos de ciganos, são clãs de ciganos, são braços familiares, diferentes, iguais, de parentesco, louro, azul, ruivo, moreno, de olho verde, de olho negro, de pele amendoada, acali. Somos muito diferentes. A agressão nasce aí. Como pegar uma criança e colocar dentro de uma escola, não que ela não deva estar na escola, ela deve, mas se nós pensarmos na pandemia, Carlos, como os mais antigos estavam certos em tantas coisas. Quantos estão indo? E se esses pais morrem, a Romã não tem problema em educar seus filhos, porque essas crianças sempre foram educadas dentro da família. A família extensa sempre existiu. Esse é o período da gente juntar essas questões. Então, estudar é interessante, mas é interessante ter respeito nas escolas, não há. Essa pesquisa eu posso garantir a vocês que está esperando publicação, mas nós vamos conseguir comprovar que a pesquisa feita no Brasil, o povo com maior índice de negativa, de preconceito na escola, é o povo romani. Acima do povo judeu, muito acima do povo negro. Nas escolas, quem não quer professor, aluno, diretora, é duplo, Carlos. 2 caminhos. É urgente, mas são 2 caminhos. Falei mais do que eu devia, melhor não. Muchas gracias a ambas por sus aportes. Quedaba una pregunta de Miriam que escribió en el chat. No sé, Miriam, si querés hacerla. Hola, un gusto saludarlos y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el encuentro, que es muy oportuno en este contexto de pandemia sobre todo. Y bueno, yo quería consultarles porque han hablado de todo, de mujeres, de niños, de jóvenes. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad gitanas? Yo en Tucumán las veo en los hospitales porque me dedico a eso, soy una persona con discapacidad, milito la temática de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo de aquellos grupos que están aún más excluidos por razones étnicas, culturales, la cuestión indígena. Y bueno, mi experiencia particular es, por lo menos las que veo y las que conozco acá en Tucumán, es la solidaridad enorme de la familia que acompaña, que no manda solo al control médico a la persona, que están ahí todos juntos. He visto la solidaridad, cosa que es por ahí no frecuente en el resto de la comunidad blanca, ¿sí? Y eso, bueno, quería saber si tienen un relevamiento, si hay escrito,
si podemos profundizar esto, si puede abrirse una línea de trabajo para articular y para que se incorporen como en el Observatorio Nacional de los Derechos con las Personas con Discapacidad, que es el organismo que debe velar por el cumplimiento de esa Convención Internacional de Derechos Humanos, y que hagan visible también ahí la lucha, porque ese es el espacio para esta temática, dentro de otra temática, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, si quieren, paso a responderle a Miriam. Bueno, saludarte, Miriam, gracias por atreverte a hacer la pregunta, que sé que es difícil. Nosotros por lo general cuando tenemos un pariente enfermo somos muy solidarios y hasta acampamos en la puerta de los hospitales hasta que salgan. Es como nuestra forma de mostrarle nuestro cariño, nuestro apoyo, y es la forma que creemos nosotros que tenemos para que salga lo más rápido posible. Es un poco una creencia y es un poco una forma de mostrarle respeto a la familia, ¿sí? Es como un acontecimiento social también para nosotros, tristemente, pero es un acontecimiento social. Por el lado de los discapacitados de nuestra comunidad, la verdad es que contamos con la misma suerte que las demás minorías, descontándole muchos escalones más abajo, porque por ser gitanos no accedemos a subsidios, porque muchos de nosotros no saben que tienen subsidios, no accedemos a nada de lo que es salud, como rehabilitaciones y demás. Por lo general las familias lo pagan de su bolsillo sin tener dinero, y si no se puede, no se puede, tristemente se deja un poco librado al azar. Esta es una de las temáticas que estamos trabajando en SOR también, porque hablando del tema y refiriéndome a la pregunta que nos hiciste, se podría hacer algo, ya de hecho lo estás haciendo y la verdad que ya quedamos en contacto y empezamos a trabajar con el tema mediante tu persona en Tucumán, así que contá con nosotros y empezamos a trabajarlo en cuanto nos pongamos en contacto y de acuerdo, que ya nos cruzamos los teléfonos. Desde SOR queremos hacer hincapié mucho a esto. Nosotros el 8 de abril también cumplimos un año y esta era una de las problemáticas más fuertes. Y aprovecho también para hablar del tema salud y ir cerrando. Tenemos una problemática muy grave con el tema pandemia, como decía Lisa. Nosotros al ser segregados ya directamente no acudimos a los hospitales y nuestra gente está muriendo mucho más que la media de la población. Estamos detectando en números fidedignos de nuestras propias familias que están muriendo concretamente en sus casas. Por miedo a no ir al hospital, por una costumbre larga y dura en la Argentina de que nos maltratan en los hospitales y directamente nos escupen, hablando vulgarmente, pero es así, como que nos atienden muy rápido y nos derivan, porque el gitano molesta en una guardia ya visualmente, les molesta culturalmente, así que estamos detectando que tenemos un gran problema y un alto nivel de mortalidad con el tema pandemia, ¿sí? Estamos intentando trabajar con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional, que estamos mandando mails y tratando de hablarlo, pero no tenemos mucha respuesta. También tenemos un problema puntual con la vacunación, ya que a la población le está costando inscribirse en las vacunaciones de los barrios y de las ciudades. A nosotros nos cuesta mucho más, porque primero que tenemos un alto nivel de analfabetismo en nuestra comunidad. Y segundo, que nosotros tecnología poco y nada, ¿se entiende? Nosotros seríamos como los más modernos que nos atrevemos a hacer esto. Pero por lo general las familias no se van a poder anotar por internet, no van a poder bajar una aplicación, y estamos detectando ahí un problema puntual en el atraso de que lleguen las vacunas a nuestras familias. Creemos que nunca van a llegar y creemos que vamos a ser los más afectados en esto. Así que en un ramo general en salud nosotros venimos atrasados estos 50 años de lucha y mucho más también. Estamos muy mal en el tema. Pero podemos trabajarlo y yo no tengo ningún problema de comprometerme personalmente y creo que lo hago extensivo a todo el equipo. Así que agradecerte por la pregunta y un poco a modo de cierre les agradezco a todos
por haber participado, por estar en esta conmemoración de los 50 años del primer Congreso. Y creo que nos quedan 50 años más y 1000 años más de lucha para ser iguales, para ser mejores y para ser cada día más unidos. Así que les agradezco a todos y las dejo con Ailén, que calculo que va a dar el cierre. Muchas gracias a todos. Pero antes quería decir algo rapidito. Sí, Aline. ZOR está haciendo un año. El 8 de abril del año pasado conmemoramos la apertura de ZOR y es un año de trabajo, de un montón de cosas que pudimos hacer, del enfrentamiento de la pandemia, porque empezamos durante la pandemia y sigue la pandemia. Así que muchas gracias, Damián, Javier, que está acá, Elisa, que siempre nos acompañó, los activistas que están acá. Bueno, Ailén. Muchas gracias Alini, gracias Damián, gracias Elisa, Carlos, gracias Matías, gracias Marcos, a Flaxo por el espacio y a todos y todas ustedes por participar. Les invito, en mayo comenzaremos desde el Laboratorio de Antropología Aplicada con un ciclo de encuentros sobre minorías étnicas, multiculturalidad y migraciones que estamos armando, así que pronto habrá novedades. Muchísimas gracias por participar, por estar siempre, y ojalá que podamos continuar con las reflexiones. Adiós. Chao a todos, gracias por todo. Hasta luego, que pasen bien, un abrazo. Muchas gracias por la charla. Gracias. Nos interesó mucho lo de Tucumán, ¿eh? Después podemos hablar, por favor, compañeros de ZOR, Damián, me parece que ahí desde la Secretaría podemos intervenir, podemos acompañar, y un poco también me quedó preocupado por el tema de la salud, y esta última reflexión que hiciste me parece que sería importante, si les parece bien, de la próxima semana, lunes o martes, poder al menos tener una conversación sobre este aspecto, y si podemos formalizar una reunión, genial, si no, al menos tener un diálogo con quien ustedes entiendan pertinente, pero no los dejemos pasar, por favor, de la próxima semana, ¿sí? A disposición y dalo por hecho. Un abrazo. Muchas gracias, que espero su contacto y lo coordinamos, pero abordemos este tema, y bueno, el de la compañera de Tucumán, que creo que podemos aportar allí. Muchas gracias por la invitación y estamos a disposición. Elisa, querida, um abraço assim, um abraço negro, um sorriso negro, como falamos aí, achei do povo. Meu lindo. Carlos, para despedir, deixa eu só te dizer uma coisa. Existem 2 programas que não deram certo de mediadores culturais no mundo para o povo romani. E sabe por quê? Porque ele foi feito por não romani. Traz junto, constrói. Os 2 que deram errados é porque tinham sido montados à parte. Constrói com esse povo lindo, desse sangue bonito, desse sorriso largo, dessa família maravilhosa que faz com que a gente se sinta junto, mesmo estando longe. Seguro que sí, Elisa, seguro que sí, y bueno, por eso también quería estar hoy, y bueno, y seguir trabajando con los compañeros de ZOR, pero nuestra idea es así, construir en conjunto, y sobre todo con ustedes, que son los principales que tienen que estar allí. Estamos acompañando. El racismo nos interpela mucho, y yo me identifico muchísimo con muchísimas de las cosas que ustedes plantearon, como afrodescendiente, como una persona negra, como una persona gay. Es muy importante trabajar juntos, así que en eso estamos, ¿sí? Un abrazote, y seguro con los compañeros de ZOR vamos a profundizar todo esto. Estamos a la charla, al habla, así que esta semana lo concretamos. Así que Seguro que sí. ¿Sí? Por favor, un abrazo seguro a todos. que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chau. Nos vemos, Matías. Saludos a todos. Ailén, saludos. Tchau. Obrigada.